Bueno, buenas para todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Hoy quiero compartir con ustedes un extracto de un libro que leí que la verdad está muy bueno, porque explica cómo funcionan los impuestos en tanto a la riqueza. Es una parte del libro de El millonario de la puerta de al lado, y la verdad a mí me encantó y espero que a ustedes les guste tanto como a mí. El subtítulo empieza diciendo: trabajar para pagar impuestos. Imagina por un momento que sos el señor Bob, un especialista que trabaja para lo que sería la IRS, que es la AFIP de Estados Unidos, la agencia tributaria. Y una mañana el director te llama a su despacho para darte lo que es una tarea: ayudarle a comprender la relación entre los ingresos y la riqueza. Entonces el director empieza diciendo: Bob, estoy leyendo muchos informes sobre el crecimiento de la población millonaria. Bob le responde: sí, yo tengo sobre mi escritorio un montón de artículos y recortes de prensa sobre ese mismo tema. Pues ahí está el problema. El número de individuos ricos sigue aumentando con rapidez, pero el dinero que estamos ingresando por el impuesto sobre la renta de muchos de ellos sigue siendo exactamente el mismo. He leído en algunos sitios que el 3,5% de los hogares más ricos representan más de la mitad de la riqueza personal. Sin embargo, esos mismos individuos tienen al menos el 30% de los ingresos. El director le dice: me gustaría que el Congreso se despertara. Lo que este país necesita es un impuesto sobre la riqueza. Incluso en tiempos bíblicos, los ricos tenían que pagar anualmente en impuestos el 10% de su riqueza, y bueno, yo llamaría ahora eso una reforma tributaria extrema, pero creo que la necesitamos. Bob le responde: sé lo que quieres decir, pero tarde o temprano lo conseguiremos. Recuerda que hay dos cosas que son inevitables: la muerte y los impuestos. El director le responde: los impuestos al patrimonio no son tu especialidad, Bob. Eres un poco ingenuo para este tema. ¿Crees que finalmente meteremos mano en los bolsillos de todos los millonarios de este país grabando sus patrimonios? La parca está de nuestra parte, le dice Bob. No tan rápido. Pensá en todos los millonarios de este país. La mayoría de ellos poseen algún tipo de negocio, y un montón de ellos son propietarios de las acciones de esas empresas. ¿Qué hacen esos tipos con su dinero? Se sientan encima de él o lo reinvierten en sus negocios. Se aferran a todas esas acciones que siguen dando ganancias. Bob le dice: ¿pero qué pasa entonces con la parca? Como haciendo chiste, ¿no es que al final nosotros sí o sí vamos a ganar? Míralo de este modo, Bob. A menudo hemos visto cómo el Estado devuelve $1 millón y más aún. El año pasado fueron solo $25 millones. Pero Bob, al mismo tiempo había 3,5 millones de millonarios vivitos y coleando. Eso significa que al 0,7% le visitó la parca, comparándose lo que sería la IRS barra AFIP con la parca. Este número debería ser el doble. Pero ¿sabéis lo que hacen muchos millonarios? Antes de que aparezca la parca, se transforman a sí mismos. Es como de magia lo que hacen. ¿Y cómo lo hacen?, pregunta el otro. No pueden desaparecer. ¿Se volatilizan antes de que ella aparezca? La descolocación no es un factor significativo, pero nos sorprendería saber que la mitad de los millonarios se convierten en no millonarios AP. ¿Qué significa AP? AP, Bob, significa antes de la P, antes de la parca, antes de la muerte, lo contrario a después de la parca, que sería un BP. Fíjate en este caso, la señora Lucy L., que tiene $7 millones, justo un año antes de morir. Vivía de lo que rentaba su dinero, nunca en su vida vendió ni una sola de sus acciones. Dobló su patrimonio en solo 6 años y de los 70 a los 76 años de edad. ¿Y cómo lo hizo? Casi no pagaba ni $1 en impuestos sobre la renta. Fundamentalmente no obtenía ingresos realizados de su cartera de valores. Odio los ingresos no realizados. Bob le responde: tienes razón, es un enemigo muy listo. Pero la parca pilló a la señora Lucy, ¿verdad? Muerte e impuestos. Y el director le responde: te equivocas, Bob. Murió el año pasado. ¿Y sabes cuánto dinero tenía cuando finalmente apareció la parca? Menos de $200.000. Ninguna propiedad imponible. Esta señora fue otro ex millonario que se fue sin pagar impuestos. Hay días que pienso que me gustaría trabajar en otra cosa. El enemigo a nosotros nos está ganando la partida. Bob le responde: ¿pero dónde fue a parar su dinero? Y el director le responde: lo dio a la iglesia, a 2 universidades y a una docena o más de instituciones de caridad. También dejó $10.000 a cada uno de sus hijos y nietos y sobrinos. Era muy de campo, tenía un montón de parientes como mucha gente de pueblo. ¿Y a qué conclusión llegamos entonces finalmente? ¿No me estás escuchando, Bob? Nosotros, el gobierno, cero patatero, ¿podemos creerlo? Su propio gobierno, no hay justicia en este país, no nos dejó nada a nosotros, necesitamos un impuesto sobre el patrimonio. Bueno, señor director, parece que era una muy buena persona ella, dando tanto dinero a la iglesia, a las universidades y a las obras de caridad. No creo que tendríamos que enojarnos mucho. Bob, me avergüenzo de ti.
Ella y los tipos como ella son el enemigo. Estados Unidos necesita esos patrimonios para que nuestro gobierno siga funcionando. Necesitamos su dinero para pagar la deuda federal. Necesitamos financiar todos nuestros programas sociales. Quizá ella pensaba que su iglesia, la universidad y las instituciones a las que dejó el dinero también lo necesitaban. El director responde en un tono más burloso: Bob, eres muy ingenuo. Esa mujer era una aficionada. ¿Qué experiencia tenía en distribuir su patrimonio? Nosotros somos el gobierno, somos expertos en distribuir la riqueza. Nosotros decidiríamos dónde y cómo repartir ese dinero, somos los profesionales. Tenemos que empezar a grabar las riquezas antes de que todos los millonarios se conviertan en no millonarios por voluntad propia. ¿Y qué hay de toda esa gente famosa a los que leemos en la prensa, esos que tienen unos patrimonios enormes? Dios lo bendiga, Bob, ellos son nuestros mejores clientes. Me encanta la gente que gana fortunas. Los impuestos fiscales son nuestra salvación. Quiero que estudies esa gente. Pero también quiero que estudies cómo pueden existir esos otros tipos sin pagar muchos impuestos. Algunos de ellos deben vivir como monjes de clausura. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no venden un puñado de acciones por valor de unos cuantos millones de dólares y se compran una mansión? ¿Por eso tienes en la pared de tu estudio todas las fotos de celebridades que pagan grandes sumas de impuestos?, le pregunta Bob al director. Por supuesto, y me encanta esa gente, son el típico caso de consumidores. Y para consumir tienen que pagar impuestos. Míralos de esta forma. Cuando un futbolista se compra un barco de 2 millones de dólares, nos convertimos en sus socios. Necesitará 4 millones de dólares para pagarse el barco de 2 millones. Nosotros somos socios ahí. ¿Futbolistas son un buen ejemplo para nuestros jóvenes? Claro que sí. Gastan muchísimo dinero. Le dicen a nuestros jóvenes que ganen dinero y que lo gasten. Nuestros jóvenes tienen que aprender lo que son los impuestos. Esos tipos superderrochadores son unos auténticos patriotas, les dice. Por eso tengo también en la pared la definición de patriota en el diccionario Webster. ¿Me la lees, Bob? Patriota, dícese de aquel que ama a su país y apoya afanosamente su autoridad y sus intereses. El director le dice: sí, Bob, apoyar celosamente su autoridad y sus intereses. Los auténticos patriotas son los que ganan anualmente 100.000 o 200.000 y hasta $1.000.000 o más y se gastan hasta el último céntimo. El Congreso debería acuñar una nueva medalla para ese tipo de patriotas. Bob, se llamaría Medalla del Congreso de los Impuestos y Consumos. Y mientras esos patriotas sigan enseñando a sus hijos a ganarse esa medalla, estaremos en el buen camino. ¿No crees, Bob, que deberíamos empezar a enviar tarjetas de felicitaciones a todas esas empresas que anuncian coches de lujo, yates, mansiones de millones de dólares, ropa y accesorios de lujo? Esos son en su línea auténticos patriotas también que fomentan el consumo. Nos aseguran el trabajo. Bueno, Bob, sé que esto se está haciendo tarde, tenés tarea. Quiero saber más sobre la gente que gana millones, millones y millones y no paga impuestos. Pero también quiero que estudies a fondo cuáles son las actividades, cómo es que ellos viven. Así que bueno, chicos, eso fue todo por hoy. La verdad a mí me encantó la anécdota esta. No es que, me llamó mucho la atención cómo la explicó, porque la verdad da a conocer con exactitud cómo tal vez posiblemente funcionan los directores de cada ente regulador de cada sector del gobierno que se carga de recaudar impuestos. Díganme si les gustó el video, pongan like, pongan me gusta, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.